Entonces, hablando del equipamiento, en particular del puerto de inyección que tienen los cromatógrafos gaseosos, y acá vamos a hacer una diferenciación. El puerto de inyección es diferente dependiendo si la columna es rellena o si la columna es capilar, ¿sí? Si bien en el próximo video vamos a ver claramente la diferencia entre estos dos tipos de columnas, en esta parte es importante porque los volúmenes a separar para cada una de las columnas son diferentes. Las columnas rellenas tienen capacidad para poder separar muestras de entre aproximadamente unas décimas de microlitro hasta 20 microlitros, mientras que las columnas capilares tienen una capacidad mucho menor de poder separar en cantidad de muestra, alrededor de 100 veces menor. Entonces esto es digamos, una situación un poco más complicada de resolver en el caso de la columna capilar, porque los volúmenes no van a ser medibles con una jeringa. Tenemos aquí un diagrama de un puerto de inyección para una columna rellena o empacada, es lo mismo, digo porque por ahí lo menciono de cualquiera de las dos maneras, estoy hablando de lo mismo. En ese caso, esta es como la situación más sencilla de puerto de inyección. ¿Por qué? Porque toda la muestra que ingresa a través de la aguja de la jeringa por la septa puede ingresar a la columna. Entonces aquí tenemos el puerto de inyección con el ingreso del gas portador, del gas carrier, el inserto, que es la cámara en la cual se produce la vaporización de la muestra. En este caso muestran que el inserto es de vidrio y esto es lo más frecuente, pero también podría ser de materiales como cuarzo o metal. Bien, entonces todo lo que entra al puerto de inyección pasa a la columna donde se produce la separación. Es la situación más sencilla, el puerto de inyección menos complejo. Se empieza a complejizar la situación cuando tenemos que inyectar en columnas capilares, porque la capacidad para la separación es mucho, la cantidad de muestra que puede separar una columna capilar es mucho más baja, mucho más chica, y no es medible por una jeringa. Bien, entonces acá tenemos que acudir a algunas estrategias. El inyector el puerto de inyección para muestras para columnas capilares, el que más se usa, hay algunos más modernos que no vamos a desarrollar, pero el más usado es el split splitless. Bien, ¿y qué significa esto? Split es división, con y sin división. Este puerto de inyección tiene la particularidad de poder funcionar de las dos maneras. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos el ingreso, el flujo total, que llamamos el ingreso a donde ingresa el gas carrier. Cuando el gas carrier llega a digamos el eje donde está ubicado el inserto, se divide, hay un pequeño flujo para lo que es la purga de septum, que sirve para purgar algún desgranamiento que pueda llegar a tener el septum. Tenemos ahí la purga, fíjense que acá tienen una figura de lo que es el septum, la septa. Bien, entonces una pequeña parte del flujo va a la purga de septum y la otra parte va hacia el inserto, hacia el liner, inserto o liner. Acá tienen un dibujito de lo que es el liner. Bien, y el liner en el puerto de inyección es un punto clave. Fíjense que es una especie de tubito, es un tubito que, como les dije, frecuentemente es de vidrio. Es un consumible, como la septa dije que había que cambiarlo, el liner también. El liner
se puede llegar a lavar, pero con mucha precaución, porque si uno lo raya, entonces puede ser que se active el vidrio y ya deja de servir el liner, el inserto de vidrio. Entonces, por lo general, lo que le pasa a los liners es que se ensucian con carbón, entonces hay que ponerle una mezcla oxidante para lavarlo. Bien, y el liner puede tener diferente geometría, puede tener alguno de sus extremos más angosto, que le permite aumentar un poco la capacidad de retención de la muestra. Puede tener lana de vidrio. La lana de vidrio ayuda a la transferencia del calor y también por lo general se ubica en el centro para ayudar a limpiar la jeringa cuando sale. Pero esa lana de vidrio hay que tener mucho cuidado de que no acumule carbón se tiene que mantener limpia, porque si no empezamos a tener problemas de absorción, desorción con el carbón que puede llegar a quedar acumulado en la lana de vidrio. Bien, entonces, volviendo al sistema, me detuve un poco en el liner, quería comentarles un poco de qué se trataba, esta cámara de vidrio donde se produce la volatilización. Vamos ahora al funcionamiento de este puerto de inyección. Entonces la muestra ingresa, bien, y dijimos que la columna capilar, abajo se ve, esto es un esquema de una columna capilar, fíjense que tiene varios rollos, las columnas capilares son largas y vienen enrolladas. La columna capilar entonces no tiene la misma capacidad de separar, o sea, no tiene capacidad para separar todo el volumen que uno inyecte, por más que uno inyecte el volumen mínimo de la jeringa, que es 0,1 microlitro, no tiene la capacidad porque se va a saturar. Entonces, una alternativa para la inyección es hacer una división del flujo. O sea, el flujo total que llega al liner, cuando llega a la base, se divide y una parte se ventea al exterior, el venteo de split, y otra parte más chica ingresa a la columna. Entonces, aplicamos una división de flujo. Y al split se lo nombra con números. Por ejemplo, yo puedo decir que hice un split 1 en 10, 1 en 50, 1 en 100, 1 en 5. Entonces lo que estoy diciendo es la relación de el flujo que ingresa a la columna con el flujo que sale por el venteo. Fíjense que siempre es menor lo que está ingresando a comparación de lo que sale para afuera. Mucho menor. Este tipo de inyección, o sea, la separación del flujo se hace abajo porque es un requerimiento que toda la muestra esté volatilizada al momento de dividirse, si no se pierde representatividad. Y hay que tener en cuenta en este tipo de inyección que la cantidad de muestra que va a ingresar a la columna es mucho menor. Que sí, o sea, haciendo esta división de flujo, gran parte de la muestra se está yendo hacia afuera. La estoy venteando. Solamente ingresa una parte. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que la sensibilidad disminuya. O sea, ya no está entrando toda la columna, entonces los límites de detección van a aumentar. Bien, entonces este proceso es como disminución de cantidad de muestra que entra, suele ser muy útil. Hay un montón de metodologías que usan split para ingresar a la columna, en el puerto de inyección, modo split. De hecho creo que es el más habitualmente usado, si el límite de detección del detector lo permite, y los valores que obtengo, los límites, son los apropiados para lo que necesito, entonces tranquilamente puedo usar modo split.
Una alternativa, cuando necesito límites de detección que son muy bajos, es usar modo splitless, o sea, sin división. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dijimos que no puede entrar toda la cantidad de muestra inyectada a la columna. Entonces, ¿cómo es la estrategia? La estrategia es calentar el puerto de inyección, cerrar la válvula de venteo del split, cerrarla por un tiempo limitado. Ese tiempo limitado puede ser 30 segundos, 1 minuto. Entonces, durante ese tiempo que la válvula está cerrada, se mantiene la columna fría a una temperatura que sea menor que la temperatura de ebullición del compuesto más volátil que voy a separar. Cuestión de generar en la cabeza de la columna una especie de trampa con el solvente y comenzar la separación una vez que haya terminado de ingresar todos los analitos. Una vez que pasó ese tiempo, la válvula se abre. En esa abertura lo que uno aspira es a ventear todo el solvente que pudo haber quedado en el puerto. Ese tiempo que la válvula esté cerrado es crucial. ¿Por qué? Porque yo lo que pretendo en ese tiempo es que se volatilicen e ingresen a la columna todos los analitos, en principio, pero tampoco puedo generar un tiempo muy largo porque si no se me va a saturar la columna. Entonces tengo que optimizar el método de tal manera que lo que ingrese a la columna sean los analitos y evitar que ingrese mucha cantidad de solvente. Esa es la idea del modo splitless. Splitless, lógicamente, es más sensible, mucho más sensible que el modo split. No hay división acá entre uno y otro. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Lógicamente que a medida que si yo varío la relación de split, ¿no? Si yo hago un split en la misma condición, lo único que varío es el split entre, supongamos, split 1 en 10 y split 1 en 50, entonces la señal que reciba, la señal de los componentes, la respuesta de los componentes que reciba con un split 1 en 10, esperaría que sea mayor a la que voy a recibir con un split 1 en 50, porque la relación de flujos, lo que está ingresando en un split 1 en 10 es más de lo que ingresa cuando el split es 1 en 50 en relación de flujos. Entonces, al estar ingresando más cantidad de muestra, esperaría que de alguna manera cuando cambio la relación de split estoy cambiando lo que entra a la columna. Bien, bueno, esto es en referencia a lo que es el puerto de inyección. En principio tengan en cuenta que lo que ingresa acá es el flujo total, se divide en una purga para el septum, luego acá entra el flujo, digamos, total, el flujo que ingresa al liner, y en un modo split ese flujo se divide, una parte se va por el venteo y otra parte se va a la columna. En modo splitless no, se cierra esta válvula, un determinado tiempo limitado es el que está cerrado en modo splitless, y lo que ocurre acá es que en ese tiempo ingresa toda la columna y luego se ventea el solvente que haya quedado en lo que es el puerto de inyección y la cámara. Bien, bueno, eso en referencia a lo que es puertos de inyección. Me gustaría mencionar algunos ingresos de muestra
que digamos son casos un poco más particulares que lo que es un ingreso de muestra líquida, como lo que estuvimos hablando. Puede ser que al puerto de inyección, en vez de ingresar la muestra líquida, ingresemos la muestra en estado gaseoso. ¿Qué significa ingresar la muestra en estado gaseoso? Hacer un proceso previo a una muestra, que puede ser una muestra que puede ser acuosa o una muestra que puede ser sólida, poner la muestra, una determinada cantidad de muestra, en un recipiente herméticamente cerrado y medir los componentes que se generen en la fase gaseosa. Uno puede esperar un tiempo para llegar a un equilibrio térmico y medir, tomar una porción de la fase gaseosa en equilibrio e inyectar esa porción de la fase gaseosa. Eso se llama headspace o espacio cabeza, ¿sí? Es tomar la muestra en estado gaseoso e inyectarla al puerto de inyección. Lógicamente la jeringa acá va a tener que ser más grande porque estoy inyectando un gas, no un líquido, entonces el volumen que tengo que inyectar es mayor. Ya las jeringas para headspace son de varios mililitros, ya no microlitros, y eso se inyecta en el equipo. Lógicamente todo el proceso es controlado, la temperatura del headspace tiene que ser controlada, el tiempo también, como para poder hacer mediciones reproducibles. Bueno, se ingresa el gas, entonces esto ayuda a la medición de compuestos volátiles y elimina interferencias. Es sumamente útil cuando lo que queremos cuantificar son compuestos muy volátiles y queremos eliminar efectos de matriz. Otra manera de inyectar, ya no pasando por el puerto de inyección, es on column, directamente hacer una inyección en la columna. Hacer una inyección en una columna capilar suele ser un poco complejo o distinto a hacerla pasar por un puerto de inyección, dado que la columna de capilar tiene un diámetro de 0,23 milímetros. Entonces tengo que inyectar con una aguja que tenga un diámetro menor a eso. Estas inyecciones del tipo on column son parecidas, digamos, a un splitless. Inyecto directamente en la cabeza de la columna, ya no paso por el puerto de inyección y tengo que mantener la baja temperatura hasta finalizar el proceso de inyección y luego de terminar la inyección comienza la separación en la columna. Por lo general es útil cuando los compuestos puede ser que los compuestos se degraden con la temperatura. Entonces ahí es útil a no hacerla pasar por el puerto de inyección. Otra manera que se usa otro sistema de muestreo e inyección es lo que se llama la desorción térmica. La desorción térmica se usa mucho para sistemas gaseosos. Yo puedo tener una sustancia adsorbente, por ejemplo el carbón activado o otro polímero, y hacer pasar un volumen conocido de gas por esa sustancia adsorbente. Por lo general se muestrea con una bomba a un tiempo determinado y se hace pasar un volumen determinado de gas por ese adsorbente. Luego hay un sistema, un desorbedor térmico, que tiene toda una programación de temperaturas para la desorción, que lo que hago es colocar ese cartucho adsorbente, lo expongo a una determinada temperatura para que desorban los compuestos y luego inyecto o se inyecta en la columna el producto de esa desorción térmica. Estos son sistemas que se usan mucho para medir contaminantes ambientales, contaminantes en aire, en el aire exterior o cualquier sistema que contenga aire, y son útiles dado que tienen muy buenos límites de detección. ¿Por qué? Porque directamente desorbo todo y todo entra a la columna.
Entonces, tenemos unos límites, genera unos buenos límites de detección para contaminantes que generalmente en el aire ambiental están en bajas concentraciones. Bien, y otros sistemas que están muy utilizados para todo lo que es cromatografía son los sistemas de microextracción en fase sólida, que la idea es un poco la misma. Son sistemas que permiten la preconcentración de los analitos a fin de mejorar los límites de detección. Supongo que un poquito más adelante, si vemos algo más de preparación de muestra, vamos a desarrollar un poco mejor esto. Pero bueno, quería dejarles la idea de todas las maneras que existen, digamos, de que la muestra ingrese al cromatógrafo y un poco la preparación de estas muestras también.